Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a Indagando el Contexto. Bueno, mis hermanos, como siempre digo, en este canal creemos que Yeshua es el Mesías de Israel. No representamos denominaciones religiosas y tampoco apoyamos partidos políticos. Exponemos temas, por supuesto, desde el texto hebreo, desde el texto griego y al final cada quien sacará sus propias conclusiones. En esta ocasión, hermanos, vamos a hablar sobre el tercer templo o el templo de Ezequiel, que ciertamente ya en el canal hemos hablado, me parece que tenemos 2 videos hablando al respecto, pero siempre se puede seguir profundizando más y más. Ya saben, la escritura es infinita, podemos estarla leyendo y leyendo y leyendo, y bueno, pasa el tiempo y de repente vas descubriendo nuevas cosas, o vas aprendiendo, o había cosas que habías leído pero que no habías conectado, o que no te habías dado cuenta, ¿no? O que el creador no había revelado, si se quiere decir así también. En esta ocasión tuvimos una reunión de Shabbat y espero les edifique, hermanos, ya que estuvimos hablando justamente sobre el tercer templo, sobre cómo estos símbolos y tipologías apuntaban a Yeshua. Y bueno, no les quiero adelantar, solamente les quiero decir que les aseguro que va a ser de mucha edificación. Vamos a ver por qué el apóstol Juan habla de 153 peces. Hay algo que encontré que me llamó mucho la atención. Les aseguro que en el buen sentido les va a volar la cabeza, porque como ya lo hemos dicho antes, la escritura está hipervinculada. Me parece que tiene más de 700,000 hipervínculos, es decir, conexiones entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y también en el Antiguo Testamento entre sí, entre los profetas, la Torá, el Nuevo Testamento, los escritos con los profetas, etcétera, etcétera. Es decir, está todo entrelazado en una gran red. Hermanos, es un libro único. O sea, no hay ningún libro en la tierra que tenga más de 700,000 hipervínculos. Esto es impresionante, hermanos. Pero bueno, ¿por qué les digo esto? Porque estas conexiones que podemos ver que hacen los apóstoles, que hace el mismo Yeshua en el Nuevo Testamento, es lo que se le conoce, o se le conocía también en la antigüedad, por supuesto, como vemos en Qumran, como Pesher o Pesharim, o también se le conoce como Midrashim, es decir, interpretaciones espirituales, si se quiere decir así, que conectan versículos entre sí, aparte, por supuesto, de las conexiones históricas que hay. También hay conexiones espirituales. Así que bueno, mis hermanos, sin más, vamos a ver esta enseñanza. No se pierdan ni un minuto, que créanme que vale mucho la pena. Bueno, con el favor del Padre, vamos a ver unas cosas bien interesantes sobre el templo de Ezequiel y cómo, según el Nuevo Testamento, estas profecías sobre el templo ya se cumplieron en Jesús. Es decir, todo lo que tiene que ver con el templo que vemos en los textos de Ezequiel, desde el 40 en adelante, nosotros vamos a ver un lenguaje que es muy interesante, hermanos, y que hay 2 maneras de verlo. Lo podemos ver en lo literal, pero estaríamos en un problema, porque muchas veces al querer ver la Biblia de manera literal, pues no podemos entender realmente su significado. Porque aparte, como ya lo hemos dicho miles de veces antes, en el Nuevo Testamento los apóstoles y el apóstol Pablo y el mismo Jesús utilizan una técnica que se le conocería como el Pesher o el Midrash, es decir, tomar textos del Antiguo Testamento y darles una aplicación a algo espiritual. Nosotros entendemos que Jesús tiene esa autoridad para hacer los correctos Pesharim, y los apóstoles que estaban influenciados por el Espíritu Santo. Digo esto porque hay muchas personas que argumentan que se tiene que construir un tercer templo, incluso dentro de raíces hebreas, incluso cristianos también argumentan eso. Sin embargo, yo argumento que no, que en absoluto no, nada que ver, porque el mismo Jesús, es que solo con un verso ya debería quedarnos claro, cuando él dice, destruyan este templo y lo levantaré en 3 días. Con eso ya debería de quedar clarísimo. Pero bueno, vamos a ver cosas bien interesantes, hermano. Dice aquí, arquitectura de lo sagrado. La transición exegética del templo de Ezequiel a la realidad cristológica del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no interpreta la visión de Ezequiel como
el plano para una futura construcción física, sino como la sombra arquitectónica de una sustancia espiritual viva. Vamos a ver cosas bien interesantes, hermanos. Número 1. El templo de Ezequiel tiene características diferentes al templo levita. Yo no sé si ustedes sabían eso. Pero el templo de Ezequiel no es igual al templo levita. Por ejemplo, podemos ver algunas diferencias. En Levítico 8:15 se hace unción con sangre en un día del templo. En cambio, en Ezequiel hay Hermano una... Ricardo, Hermano, a ver, adelante, ¿qué pasó? ¿Sí? Adelante, no, hermano. aquí está usted hablando sobre el tercer templo. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, se ¿Me escucha, escucha o hermano. no? Le decía yo Sí, que hermano. usted está hablando del tercer templo, ¿ya? Y bueno, usted sabe que yo por mucho tiempo creí eso del tercer templo y todo eso, en el tema de ser bautista. Ahora estoy saliendo del dispensacionalismo. Y me he dado cuenta que, o sea, sí, claro, la gente está creyendo todo eso, y si es que se llega a construir el templo, y eso ya lo vi hace rato, que se llega a construir un templo en Israel, ni siquiera es de parte de Dios ese templo. Y mucha gente sí va a creer, muchos judíos, muchos de la iglesia, mucha gente van a pensar que sí es el tercer templo de parte de Dios y no tiene nada que ver y van a ser muchos engañados por este mismo, aún así la misma gente de la iglesia. Claro, hermano, claro, por supuesto. Sí, por eso primero es bueno conocer primero cómo es que lo interpreta el Nuevo Testamento. Hay que conocerlo bien porque creo que ni nosotros lo conocemos bien, ni en el cristianismo, ni en raíces hebreas conocen bien el lenguaje que se está utilizando en el Nuevo Testamento. De hecho, yo creo que ahorita mismo muchos de ustedes no tenían ni idea de que el templo de Ezequiel es bien diferente al templo de los levitas. Estoy seguro que más de uno no lo sabía. Yo no. ¿Verdad? No. Yo tampoco, mi hermano. Sí, es más grande de lo que está el templo. Es más grande, los que ministran el sacerdocio son otros, son específicamente los hijos de Sadoc. Y se hacen, por ejemplo, todos los hijos de Aarón hacen sacerdocio en Levítico 21:1. Sin embargo, en Ezequiel vemos una restricción exclusiva a los sadoquitas. Los levitas son degradados, todos los levitas, solo los sadoquitas, pues. Vemos que el liderazgo lo tiene el sumo sacerdote, pero vemos que en Ezequiel 45 hay uno que se le dice el Nazí, y sobre él, eso lo vamos a ver más adelante, sobre él son los sacrificios. Vemos que están las fiestas de Shavuot y Yom Kippur, y son fiestas centrales en el sacerdocio levita. Son totalmente omitidos en el templo de Ezequiel. Vemos también que, bueno, las medidas no son las mismas, etcétera, etcétera. Eso vamos a ver a continuación. Les voy a leer el estudio que armé, ¿no? Vamos a leer, dice. Este estudio constituye un análisis técnico exegético de las divergencias entre la legislación cúltica de Ezequiel y en la Torá, seguido de la transición conceptual del templo en el Nuevo Testamento y su interconexión simbólica. Así que la visión de Ezequiel, capítulos 40 al 48, presenta un sistema que, aunque utiliza el lenguaje del Sinaí, introduce cambios estructurales y legales que generan tensiones con el código de santidad del Levítico. En la Torá, el sistema de sacrificios es la base de la relación pactual. Ezequiel mantiene los términos, pero altera los protocolos. También esto va para los que dicen que la Torá es eterna, que la Torá nunca cambia. Bueno, para empezar, estamos viendo que Ezequiel está teniendo una visión. Para empezar, hermanos, tomemos en cuenta eso. Es una visión, son visiones, y en esas visiones, él ve algo diferente. En Levítico 8:15 dice, la purificación del altar. Y Moisés lo degolló, tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar y echó la demás sangre a pie del altar y lo santificó para reconciliar con él, sobre él. Ezequiel 43:20 dice, y tomarás de su sangre y pondrás en sus 4 cuernos y en las 4 esquinas del descanso y en el borde alrededor y así lo limpiarás y purificarás. Ezequiel prescribe un ritual de 7 días para la inauguración del altar. Son 7 días que se hace eso, que difiere a la aplicación específica de la sangre y de los días de purificación respecto al Levítico. La Torá designa a todos los descendientes de Aarón. Ezequiel introduce una segregación interna. Levítico 21:1 dice,
Yahvé dijo a Moisés, habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en su pueblo. Ezequiel 44, 15 al 16 dice, mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento de mi santuario cuando los hijos de Israel se desviaron de mí, ellos se acercarán a mí para servirme y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Adonai el soberano, y ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mi ordenamiento. Así que aquí vemos que todos los demás levitas son degradados a tareas serviles por su idolatría. Y vemos el rol de un nazí, el príncipe lo traducen. Aparece una figura ausente en la Torá que incluso en el judaísmo dicen que es el Mesías. Dice Ezequiel 45, 17, y atención al lenguaje, mas sobre el príncipe, y esto dice en hebreo, sobre él recaerá el holocausto, el sacrificio, la libación en las fiestas, en los ciclos nuevos, Rosh Hodesh, en los Shabbatot, todo sería puesto sobre él. Es un lenguaje diferente al que se usa con Aarón, lo vamos a ver más adelante. Aarón no se usa en hebreo el mismo lenguaje que se usa para este príncipe. Dice que sobre él, es decir, en él recaen, sobre él recaen los sacrificios. Es un lenguaje bien interesante, ¿eh? Es interesante porque en el Nuevo Testamento vemos lo que dice Yeshua. Juan 2, 19 al 21. Responde Yeshua y les dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú dices que en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ahí aparece el término griego naos, el santuario interior, la morada divina, ponen aquí, la parte más interna del templo. Primera de Corintios 6, 19. ¿O ignoran que su templo es templo del Ruach HaKodesh, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios? Entonces, es interesante porque podemos ver este lenguaje de edificación en todo el Nuevo Testamento, hermanos, para referirse a la iglesia, a la eclesía. Efesios 2, 20 al 22. Edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua HaMashiach, en quien toda la construcción bien coordinada va creciendo para ser un templo santo en el soberano, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada del Ruach del Creador. Ahí aparece otra vez este término griego naos, templo. Primera de Pedro 2:5. Ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua. Es una metáfora, hermanos, lo que estamos viendo, donde las personas sustituyen los materiales inanimados. Pero aquí viene lo interesante, hermanos. El tema de los 2 ríos, esto me llamó mucho la atención. Aquí dice, el fenómeno sanador de los 2 ríos de Ezequiel. ¿Alguien puede leer, mis hermanos, Ezequiel capítulo 47? ¿Alguien puede leer Ezequiel 47? Del 10 al 12. Yo, hermano. 47 del 10 al 12. Adelante, por favor. Junto a él había pescadores y desde Engedi hasta el Eglayim. Será un tendedero de redes. Sus peces, según sus especies, serán tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y lagunas no serán saneados, pues quedarán para salinas. Junto al río, en sus riberas de una y otra parte, crecerán toda clase de árboles comestibles. Sus hojas nunca se secarán, ni sus frutos se acabarán. Cada mes darán sus nuevos frutos, porque sus aguas salen del santuario, y sus frutos servirán para comida y sus hojas para medicina. Atención, mis amados hermanos. Atención a esto. Atención, por favor. Dice, aquí lo ven en pantalla, dice el 47:10. Dice, atención a esto, dice, y junto a él estarán los pescadores, y desde el En-Gadí
hasta en Englaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Atención a esto, hermanos. Pónganse bien pilas aquí. Vuelvo a leer Ezequiel 47:12. Y junto al río en la ribera, a uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Juan 7:37 y 38 en el Nuevo Testamento dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es literal lo mismo. Hermanos, en Ezequiel 47:12 dice que ¿qué? Sus aguas salen del santuario. Y él se identifica a Yeshua como el origen, como siendo él ese santuario que da vida, y los creyentes junto con él. En Apocalipsis 22:1 y 2 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. El río limpio de agua viva sale del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Aquí hay algo bien interesante, hermanos, porque vean lo que dice el Nuevo Testamento. ¿Qué dice Marcos 8:24, hermanos? ¿Alguien lo puede ver en pantalla? ¿Qué dice Marcos 8:24? Sí, hermano, dice, Veo los hombres, perdón. veo los hombres como árboles, pero veo que ya no se ve. Pero los veo que andan. Okay. O sea, claramente para la Biblia hebrea, los árboles representan personas. Dice Salmos 1:3, será aquella persona, recuerdan, que no está con pecadores, que no se junta con malvados, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Hermanos, ¿habían puesto atención a esto? Salmo 1:3 es el mismo lenguaje de Ezequiel, hermanos. Ezequiel 47:2, ¿qué dice? A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y sus hojas para medicina. Pero dice que sus hojas nunca caerán de esos árboles. Sus hojas, ¿qué dice? Nunca caerán. ¿Y qué dice el Salmo, hermanos? ¿Qué dice el Salmo 1:3? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y luego Isaías 61, ¿qué dice, hermanos, en el contexto del Espíritu Santo? El mismo Isaías 61 que Jesús en Lucas 4 utiliza para decir que es algo que se estaba cumpliendo. Dice, para que sean llamados robles de justicia, plantío de Yahvé para gloria suya. Hermanos, la gente que está esperando que sea literal el templo de Ezequiel no ha entendido el lenguaje bíblico, hermano. ¿Qué dice Jeremías 17:8? Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto al corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Yo les pregunto, Jeremías y Isaías 61:3 y el Salmo 1:3 ¿está hablando de arbolitos? Si la respuesta es no, entonces ¿por qué Ezequiel sí? ¿Por qué Ezequiel va a estar hablando de pececitos y arbolitos? Dice Mateo 3:10, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mateo 7:17 y 18, así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el mal árbol da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Entonces, ¿cuál es la síntesis con Ezequiel? Y espérense que todavía no acaba, esto está increíble, espérense que les va a volar la cabeza lo que viene, hermano.
Ya vimos la conexión entre Ezequiel 47:12, que los árboles crecen porque las aguas salen del santuario. En el Nuevo Testamento el hombre es árbol y es sanado y da fruto y también sana a su vez porque recibe el agua de vida, el espíritu que emana de Yeshua, que es el templo. Cuando el ciego de Bethsaida dice, veo a hombres como árboles, está teniendo una visión de Ezequiel 47 de alguna manera. Está viendo la realidad espiritual de la humanidad, seres creados para estar junto al río de Dios, destinados a dar fruto y proveer sanidad con sus hojas, acciones, palabras, virtudes, dones, pero que en su estado de ceguera aún no comprenden su propósito caminando sobre la tierra. Dice Ezequiel 47, 1 y 2. Está en visión Ezequiel, ¿ok? Y dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada hacia el Kedem, de hecho, hermanos, en hebreo recuerdan que el Kedem tiene que ver con algo celestial, ya lo hemos explicado antes, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar, y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi las aguas que salían del lado derecho. ¿Recuerdan en Juan 19:34 cuando el soldado le abre el costado al Mesías y sale sangre y agua del lado derecho? Es que esto es brutal, hermanos. Del templo salió agua del lado derecho. De Yeshua salió agua del lado derecho, hermano. Ezequiel 47, 1 y 2, ¿qué dice otra vez? Me hizo volver luego a la entrada. ¿Y qué dice? Que salía agua del lado derecho. Vi que las aguas salían del lado derecho. Un detalle filológico crucial se encuentra en el verso 9, en el término utilizado para ríos, es Nahalajim, que es una forma dual. Esto sugiere un río que se bifurca o una corriente de potencia doble que tiene la capacidad de revertir muerte biológica al mar muerto, porque según el templo de Ezequiel, le da vida al mar muerto, esta agua milagrosa. Ezequiel 47, 8 y 9. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por doquiera que entren estos dos ríos, vivirá. Recuerden, dos ríos, las dos casas de Israel también. Y habrá muchísimos peces por haber entrado a esas aguas, por haber entrado allá a esas aguas. Y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entre en ese río. Yo les pregunto, hermanos, para los que quieren llevar el templo de Ezequiel, es una pregunta retórica. A lo literal, ¿en serio piensan que todo esto está hablando de pececitos, arbolitos y ríos bonitos? ¿En serio no creen que está hablando de personas, hermanos? Dice Mateo 4:19, y les dijo, vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Esto es una conexión brutal. Ahora, aquí viene algo más interesante, hermanos, y ya les doy la palabra. Pero antes quiero mostrarles esto, hermanos. ¿Alguien puede leer, por favor, Juan 21:11? Y ya les doy la palabra, hermanos. ¿Puede leer alguien Juan 21:11, por favor? Juan 21:11. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Fíjense, a diferencia, hay otro versículo en donde sí se rompe una red, ¿recuerdan? Pero aquí en esta ocasión la red no se rompió y aparece el número 153. ¿Por qué? Fíjense, hermanos, yo les voy a enseñar por qué. Y aquí es donde, la verdad, voy a usar gematría. Y es interesante y ahorita les voy a decir por qué. Dice, y junto a él estarán los pescadores, dice Ezequiel 47:10. Y desde Engadí hasta Englaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. ¿Ok? Ahora, el asunto, hermanos, vieron que aquí dice, estarán los pescadores y desde el Engadí hasta el Englaim. ¿Ya vieron que estas palabras son como raras, hermanos?
Engadí y Englaim, y nosotros las leemos y no sabemos ni qué significa. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, resulta que aquí abajo, fíjense, donde dice Engadí, fíjense, hermanos, una palabra es como fuente, manantial, para que se entienda, como el manantial del cabrito o la fuente del cabrito. Y luego la otra palabra, hermanos, la otra que es Englaim, aquí Glaim, Englaim, o en Eglaim, o Ein Eglaim. Fíjense, hermanos, fuente de 2 terneros. Miren, becerro, novillo. La fuente de 2 terneros. Ahora, vamos a leerlo espiritualmente, hermano. Junto a él estarán los pescadores y desde la fuente del cabrito hasta la fuente de los 2 terneros será el tendedero en redes. Y por sus especias serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Esto es brutal, porque esos animales eran animales de sacrificio. Y aquí dice que va a haber un tendedero de redes y muchas especies, es decir, gente de todos lados, gentiles, de la casa del sur, de Israel, da igual, y serán tan numerosos como los peces del mar grande. El asunto, hermanos, es que si sumamos en gematría Gadí, da 17. Y en gematría, en Glaim, fíjense lo que da, hermanos. ¿Cuánto da? 153. Hermanos, aquí están las letras. Está la Ajin, está la Gimel, está la Lamed, está la Yod y está la Mem Sofit. Si lo suman, da 153. Voy a regresar, hermanos. No sé, a ver, atención. Y en Gadí suma 17. Resulta que el número 17, si sumas 1 más 2 más el número anterior y haces ahí un cálculo matemático, da 153 también. Qué raro que está hablando de pescadores y redes y aparece el número 153. ¿Y qué dice Juan, hermanos? Juan 21:11, ¿qué dice? Subió Simón y sacó una red a tierra llena de grandes peces y eran 153 y no se rompía la red. ¿Por qué no 170? ¿Por qué no? Eran muchos. ¿Por qué Juan está usando gematría? Ojo, no sé si ustedes recuerden, pero Juan es el único que en Apocalipsis dice que se calcula el número de la bestia y es número de hombre. Eso es gematría, hermano. No hay manera de que tú puedas calcular un número de hombre si no sabes gematría. La gematría, para los que no sepan, ahí te encargo el microfonito y ahorita los dejo participar, hermanito. Ahí le voy a acelerar porque creo que está abierto. Para los que no sepan, la gematría es que las letras hebreas tienen cada uno, como pueden ver en pantalla, un número. Por ejemplo, la Jin o la Aleph es el 1. ¿Ok? Dice Bet es el número 2. Gimel es el número 3, etcétera, etcétera. Dalet, el 4. Entonces resulta que las letras que están aquí, miren, aquí, hermanos, Ajin, Gimel, Lamed, Yod y Mem Sofit. Miren, para que vean. Ajin, Gimel, Lamed, Yod y Mem Sofit. ¿Vieron? Suma 153. Qué interesante, ¿no, hermanos? Entonces, según lo que hemos visto hasta ahorita, ¿ustedes sí creen que hay muchas similitudes entre el templo de Ezequiel y Yeshua y Jesús y el Nuevo Testamento? ¿Les parecen estas unas bases más o menos sólidas, al menos para empezar a argumentar que según el Nuevo Testamento, el templo de Ezequiel ya se cumplió en Jesús? Por eso yo no sé por qué la gente está esperando otro templo. Si el mismo Daniel dijo que tenía que venir Jesús antes de que fuera destruido el templo. Y Jesús dijo que el templo es Él.
y utiliza el mismo lenguaje y le sale agua del costado como al templo, y también él es el agua de vida, y también los apóstoles son llamados árboles de justicia, robles de justicia, y también daban sanidad, y también resucitaban personas, y también levantaban paralíticos, y también era gente que estaba ya purificada y limpia, era gente que estaba muerta pero ahora había pasado a vida, eran peces muertos, eran como el mar muerto, pero llegaron las corrientes de agua de vida y les dieron vida. Entonces, ya para cerrar, a mí me parece totalmente claro, ¿verdad? Que Ezequiel no está hablando de pececillos, de arbolillos, ¿no? Tipo testigos de Jehová, ¿verdad? Estas imágenes de los libritos, donde el león se vuelve vegetariano y va de la mano brincando con el venado, ¿verdad? No sé, ¿qué opinan? Yo pienso que habla de personas y de una transformación espiritual en las personas. Adelante, hermano Edwin, y después del hermano Aarón. Adelante, hermanito. Gracias. No, impactante, hermano. No había visto, no había reflexionado en cómo manejaste el tema y es tremendo. Y hay algo también bien interesante cuando mencionas lo de los 3 templos o el, entre comillas, el que pues muchos siguen esperando sin darse cuenta que el tercer templo ya pasó. Adelante, hermano Aarón. Sí, hermano Ricardo. Bueno, escuchando todo lo que expuso ahí, si hubiera escuchado esto un mes y medio atrás, le hubiera dicho, oh, este hermano está loco, quizás que lo hubiera dicho, porque nunca se ve así, pero ya leyendo, o sea, bueno, usted sabe que estoy leyendo el libro de la caída de Jerusalén, fechando el Apocalipsis, y de hecho estaba viendo hoy, leyendo la parte del templo, que efectivamente el templo, el segundo templo, el que sale en el Apocalipsis, ¿sí? Y viéndolo así, obviamente, porque cuando se destruyó el segundo templo y fue el tema de la guerra de los judíos y todo eso, ya, o sea, no existe más templo que el que dejó el Señor, que fue el interior. Y de hecho, por eso él mismo decía que ya no hay más judío ni gentil, sino un Israel espiritual que es uno solo. Y todo lo que de ahí en adelante es todo espiritual, no tiene nada que ver con la parte carnal, etnia ni cosas así. Y de hecho, el mismo libro de Ezequiel empieza con el 36, si no me equivoco, cuando está el Valle de los Huesos Secos, y les da vida, les pone la Torá en el corazón, los vivifica y todo lo que usted está nombrando. O sea, no lo había visto así desde ese punto de vista, pero no me cabe la menor duda que es así, porque todo lo que el Señor estaba hablando, lo hablaba de una parte espiritual que no se entendía en ese momento, y obviamente muchos de nosotros que nacimos en el dispensacionalismo, en iglesias de protestantes del día de hoy, creíamos lo contrario. Entonces igual, y es fuerte escucharlo así, pero ya cuando uno está metido en esto, en el sentido de estudiando y investigando, no se hace tan duro escucharlo. Entonces, lamentablemente nos enseña esto en las congregaciones, y la gente no tiene idea de estas cosas. Shalom, hermanitos, muy buenos días a todos. Hermanito, 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 yo solo quisiera que me repitieran las 2 palabritas de Ezequiel 47:10. Sí, Ezequiel 47:10. Aquí dice Ezequiel 47:10, dice, y junto a él estarán los pescadores, y desde el Engadí hasta Englaim será su tendedero en redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Estas 2 palabras es Engedi y Englaim. Engedi sería como la fuente del cabrito, y Englaim o en Eglaim sería la fuente de los 2 terneros o 2 becerros, terneros. Esas son las 2 palabras. Desde la fuente del becerro hasta la fuente de los 2 terneros será su tendedero de redes. Ok, hermanito, muchísimas gracias. Sí, y lo que se me hizo curioso es que uno de estos manantiales o fuente de, lo que traducen como fuente de terneros, y justo esta palabra, Eglaim, suma 153 en el contexto de las redes y peces. En el contexto de las redes y peces.
Y en el contexto de las redes y peces, en ese contexto, Juan 21:11 dice esto. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. A ver, hay peces, hay red y 153. Yo les pregunto, ¿en dónde más en la Biblia hay peces, red y 153? Pues aquí, en el templo. Junto a él estarán los pescadores y desde el Engadí hasta el Englaim será su tendedero de redes, peces, pescadores y 153 aquí en gematría. La fuente del cabrito y la fuente de los dos terneros, qué curioso, hermanos, que sumen uno 17 y el otro 153. El de 17, si sumas sus números, te da 153 en el contexto de pescadores y redes. Está súper raro, ¿no? Porque en ese mismo contexto, hermanos, de pescadores y redes, eso dice Juan 21:11, que se llenó la red y hubo 153. La totalidad. La totalidad. La totalidad. O sea, Exacto. que me dio como un número perfecto, de perfección. Sí, esta puede ser una exégesis al registrar el número 153, Juan está diciendo literariamente, se han pescado todas las especies existentes, o el evangelio está para todas las especies. Ajá. Cumpliendo con la promesa de Ezequiel 47:10, por sus especies serán los peces tan abundantes como los del mar grande. Amén. Eso está muy tremendo, ¿no? En Gedí su valor es 17 y en Glaim su valor es 153. Entonces, 17, por ejemplo, es la suma de 10 más 7 y es perfección también. El 10 es perfección, como los 10 mandamientos, y el 7 es perfección también. Y la suma de los números del 1 al 17 es exactamente 153. Ojo con lo que viene, también se me había olvidado. La palabra tov, la palabra bueno, también suma 17, hermanos. La palabra tov también suma 17, hermanos. Que es bueno. A ver, déjenme lo busco por acá. Yo creo, hermano, yo que estuve tantos años en las iglesias evangélicas, bueno, cristianas, yo creo que muchos pastores, perdón, son inocentes de conocer esto, hermano. Porque enseñan mucha Biblia, enseñan muchos pasajes cortos, de un solo pasaje sacan un sermón de 1 hora y media. No es que no lo hubiera, claro que lo puede haber, de la palabra se sacan cosas maravillosas, pero yo creo que muchos pastores no lo saben, hermano. Yo creo que muchos pastores no conocen esto. Yo creo que muchos pastores están todavía como en una edad inocente, no han podido llegar a este punto, hermano, no han llegado. Y muchos murieron sin llegar a ese punto, hermano, de reconocer eso, lo que yo le digo. Porque no se analizan los textos en exégesis, no se estudian los textos en el hebreo, desde la Torá, sino que ellos todo lo ven literal, hermano, todo lo ven literal. Entonces yo creo que muchos no es que no quieran o sean rebeldes, es que no les ha amanecido, no han conocido todavía. Yo creo que es eso. A muchos pastores de iglesias cristianas todavía no saben esto. Ellos saben muy bien de ganar almas para el Señor, predicarle al Señor, predicarle del Señor, lea la Biblia, ore, ayune, haga vigilia, enseñan sobre el matrimonio, muchas cosas que son buenas, pero ellos a estos puntos tan profundos, hermano, no han podido llegar. Yo creo que no. Y no han llegado porque no saben llegar, pero no porque no quieren. Yo creo que no. Pocos son los que no quieren. Porque de verdad, hermano, que esto es un conocimiento avanzado, esto es un conocimiento para mí, que estuve tantos años en una iglesia evangélica cristiana, para mí esto es un conocimiento demasiado alto y profundo, hermano, de verdad. ¿Cómo lo explica? Porque se lo enseñó alguien.
pero irlo a encontrar nosotros mismos ahora que estamos viéndolo. Entonces, ir a poner, a decir, a buscar, a leer, como a poner esto con aquello, entonces ahí sí lo vemos. Bueno, perdón que me extendí. No, al contrario, hermanita, gracias, hermana, ¿no? Bendito sea el Creador y qué bueno que se sientan cómodos, hermanitos. Bendito sea el Creador por eso. Y sí, muchos, pues sí, ¿no? Como que no investigan, muchos genuinamente, es que no sé cómo justificarlos también, porque sí deben de investigar, Uno sí no deben de encuentra cómo investigar, justificarlos sin juzgarlos, hermano, ¿sabes? y sí deben de Porque investigar, más bien que podrían se pongan las pilas. No pueden estar tan dormidos, hermano, los líderes, no pueden estar tan dormidos. No encuentro. Entonces también creo que son pocos los líderes que realmente se toman en serio el estudio bíblico, ¿no? No digo que no haya, pero pues son pocos, la verdad. Sí. Mire, antes de darles la palabra, fíjense, hermanos, la palabra top, que es bueno, es tet, vav y bet, y suma 17 también, ¿no? Interesante, ¿no? Y ya saben, ¿no? No estoy diciendo que nosotros vamos a basar una enseñanza en base a la gematría. No, solo como un extra. Qué curioso, ¿verdad? Que aparezcan esos números y que coincidan con lo que está diciendo Juan. Nada más, ¿no? Porque nunca me van a ver, como la gematría dice esto, entonces así debe ser. No, solo es como una casualidad extra, ¿no? Una casualidad extra, ¿no? Porque aún sin la gematría, pues está claro que Juan está haciendo alusión a estos textos de Ezequiel. Adelante, hermano Angelo. Bendiciones, hermanito. Saludos. Saludos, mi hermano. Bendiciones. Está muy bueno lo que el análisis, la enseñanza y todo. Yo quería, o sea, como compararlo un poco sobre los árboles, que eran como personas o, por decirlo así, o creación. Por lo menos cuando se habla en el Edén sobre el árbol del conocimiento y el árbol del bien y el mal, se puede relacionar con el tipo de árbol que se nombró aquí en este estudio. ¿Con personas se refiere, hermano? Sí, sí, claro, ajá, eso, como árbol, sí, exactamente, exactamente. No sé, hermano. A ver, no necesariamente cada vez que aparezca un árbol tienen que ser personas, ¿verdad? Eso es obvio. Pero pues sí está interesante, hermano. No sé qué decir, no sé qué decir. Sé por lo que hay algunas personas que dicen, ¿no? De este Sí, tema sí, de la simiente de la serpiente, ¿no? sí, sí. Ajá, sí, más o menos sé por dónde va la tirada. No sé qué decir, hermano. Sí, o sea, tendría que investigar más ese tema Sí, 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 entiendo. Solo quería como resaltar esa partecita ahí que es como un poco obvio que cada vez que se hable de árbol no se va a hablar de personas, pero como en la forma como se narra en Génesis, sí, sí llama la sí, atención. como se narra, ¿no? Que era agradable a la vista el árbol. Sí, entiendo, ¿no? Y lo de la simiente de la serpiente, esta hipótesis, ¿no? De que hubo como un tipo de, como un tipo de perversión genética en el jardín del Edén, por decir así. He escuchado esa teoría, ¿no? Y que Sí, por sí. eso, que por eso Jesús le decía a los fariseos, ustedes, su padre es el padre de mentira, ¿no? Caín, ¿no? Este, porque La su padre es simiente. homicida desde el principio, ¿no? Como diciéndoles cainitas a ellos. Que ojo, no me opongo mucho, ¿eh? Por ahí tengo un estudio medio rezagado, donde la línea de Caín sí traspasó, de hecho lo vemos en Crónicas, los cainitas, sí vemos cainitas, ¿no? Pero eso, hermano, no podría yo asegurar que los árboles de Génesis son personas, la verdad. Puede ser Sí, solo sí, un símbolo, pero buen claro, tema, hermano, buen tema, buen tema. claro, yo entiendo, solo para resaltar Ajá. y que usted conoce el tema sobre eso, sobre como que la semilla del mal y Caín y eso. Ajá, sí. Por eso te digo que tampoco no descarto alguna posibilidad o algo así, ¿no? ¿Me explico? No puedo descartarlo. Ajá. Hermano Gonzalo, adelante, y después el hermano Aarón. Hola, mi hermano. Bueno, Hola, mi hermano. escuchaba a nuestros hermanos ahí compartiendo un poco su historia y me sentí algo identificado, que vengo también de raíces evangélicas, cristianas, y con respecto que la hermana compartía que muchos pastores o muchos evangelistas y eso no han descubierto la verdad.
Y me pasó mucho tiempo que no encajaba, que había cosas que no compartía, me hacía preguntas, decía por qué esto sí, por qué esto no. Y en busca de esa desesperación de encontrar la verdad, de qué era lo que papá tenía para mí, por qué me habían hecho creer que era rebelde cuando yo estaba en busca de encontrar la verdad. Y con el tiempo entendí que, como dice su palabra, búscame mientras pueda ser hallado, y Dios se le revela a aquellos que realmente están preocupados en encontrarse con Él, en que la verdad les sea revelada. No es para cualquiera, la verdad no es para cualquiera. ¿Por qué? Porque la verdad incomoda, confronta, te hace salir de tu zona de confort, te empieza a hacer preguntas, y muchas veces la verdad, descubrir la verdad o buscar la verdad, te lleva a quedarte solo, a que mucha gente te cuestione, y y bueno, en esa búsqueda estoy, y acá estoy, y la verdad que estoy feliz y es un privilegio para mí poder escuchar estas enseñanzas. Me descolocan, me hacen salir, me hacen pensar, me hacen romper con toda estructura que venimos arrastrando, de que fuimos mal enseñados, que nos ha hecho creer que para encontrarse con Dios es necesario meterse en un establecimiento, encerrarse dentro de 4 paredes y hacer todas cosas de la misma gente, nada del Padre. Así que bueno, gracias por este privilegio de poder ser parte de todo esto. Gracias, de verdad. No, mi hermano, qué gusto, la verdad, de escucharte, hermano, y bendito sea el Creador por todo eso. La verdad me da mucho gusto, no lo voy a negar. Muchos genuinamente pasan por iglesias, pasan por púlpitos, y es triste, ¿no? Que haya gente con mucha necesidad espiritual. Y no digo que haya sido malo, está bien, es un paso, un escalón, pero también luego sí se estancan bien feo en las iglesias, y sí he visto ese adoctrinamiento duro, ¿no? O simplemente, no digo que lo hagan de mala intención, pero luego no te responden con honestidad. Claro. O hay temas tabú, no sé, corrígeme, como que o sea, no los puedes preguntar porque sabes que te van a mirar raro, o como un hereje, o cómo se te ocurre preguntar eso, y tú no sabes si lo que estás preguntando está bien o está mal, aunque tú sabes dentro de ti que sí es una pregunta genuina. Por ejemplo, yo les voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, que alguien me diga, oye, ¿por qué dice la Biblia que David tiene un corazón conforme a Dios, pero adúltero? Claro. ¿No? O sea, y lo que hay que hacer es solucionar, mira, lo que pasa es que, pero no directamente, no, como, no cuestiones, ¿cómo te atreves a decir eso de nuestro rey David? Yo no hubiera hecho eso, yo no hubiera mandado matar a una persona para acostarme con su mujer, y menos siendo un rey, teniendo tantas mujeres. Claro. ¿Qué estoy diciendo? Estoy condenando a David, Dios no lo permita, estuviera yo loco. No, pero pues es una pregunta genuina. Oye, pues sentido común, oye, estuvo muy mal, ¿por qué dice esto la Escritura? Y lejos de abordar esto desde la honestidad y tratar de resolver por qué está escrito o qué es lo que nos quiere enseñar, no, automáticamente es como, mejor no preguntes esas cosas, o te ven raro. No sé qué opinas, hermano Gonzalo. Sí, tal cual. Mirá, yo cuando se me revela Dios a mi vida, que me saca de lugares muy oscuros, yo empiezo a patear las calles. Y bueno, y empecé a tratar de ayudar a los más necesitados, a los que el mundo rechaza, a los que el mundo ignora, a los que no te pueden devolver nada de lo que vos le brindás, lo que hacía Jesús realmente. Y claro, todo empezó muy bien, pero cuando empecé a crecer, empecé a ser usado por Dios, de un día para el otro, que no lo puedo hacer, que no estás bautizado, que no tenés estudio bíblico, que no tenés esto, que no tenés lo otro, y llegué a pensar de que era un rebelde, incluso hasta le pedí perdón a Dios. Perdoname, yo lo único que quise es extender, que mucha más gente se pueda enterar de lo que vos sos capaz de hacer, que vos cambiás vidas de verdad. Y estuve a punto de renunciar a todo eso. Y eso me llevó, como te digo, en busca de la verdad, de que empezás a quedar solo, el mismo sistema te empieza a confrontar como que vos sos el errado, que vos estás equivocado. Y, y nada, por eso valoro tanto poder encontrar la verdad, poder tener hermanos que comparten su conocimiento como lo haces vos. Todo esto es muy nuevo para mí, y lo aprecio un montón. Y bueno, nada, no me quiero extender, le quiero dar lugar a los chicos, así que gracias y muchas gracias. Es que, hermanos, qué locura acabamos de escuchar. O sea, ¿cómo alguien le puede decir, no, espérate, no estás preparado para sacar un vagabundo de un puente? No, espérate, o para predicarle a un drogadicto. O sea, es que qué de hecho no necesitas preparación para eso, solo buena voluntad. Y como dijo una persona que escuché alguna vez por ahí, o sea, yo solo soy un hambriento que encontré pan, y yo quiero que otras personas coman de ese pan nada más.
sea, me está alimentando este pan y yo solo quiero que otros conozcan este pan, nada más. No porque yo les vaya a dar algo por mí, no, yo, mira, encontré esto, aquí está, ¿no? También para ti, ¿no? Entonces, qué locura que te digan eso, no, es que no estás bautizado, es que no tienes título, es que esto, es que lo otro, es que, oye, una cosa es que te dijeran, sigue haciéndolo, pero mira, aparte, mira, prepárate, o bautízate, mira, pero sigue haciéndolo, sigue en lo tuyo, ¿no? Eso está bien, ok, es válido, ¿no? Pero no, hermano, eso es ya cuando la gente olvida lo primordial del evangelio, ¿no? La verdad. Y no todos hacen eso, hermano. Entonces, si lo haces, si a ti te nació y eres una persona que lo haces, pues más bien yo te insto a que lo sigas haciendo, a que regreses a hacer eso, pero también preparándote. Por otro lado, preparado por si te encuentras ahí con alguien que un poco más avanzada la plática, pues entonces tengas argumentos. Pero, hermano, yo, o sea, a una persona que es un drogadicto o algo, no le vas a decir, mira, el sustantivo olam no traduce eterno porque deriva del verbo alam, y no, o sea, no va a decir de qué me estás hablando, ¿no? No le vas a hablar en hebreo tampoco, ni le vas a decir que el texto griego de Juan 23 dice tal cosa. Es lo último que le importa a la persona, ¿no? Sí. No, tremendo, hermano. Pero bueno, gracias a Dios y qué bueno que estás aquí, hermano, y en lo que podamos aquí estamos al servicio, hermanito. Y pues bueno, mis hermanos, como siempre digo, espero les haya edificado y al final cada quien sacará sus propias conclusiones. Yo respeto si alguien tiene otra interpretación. Sin embargo, si le creemos al Nuevo Testamento, hermanos, y entendiendo lo que significa un pesher, lo que significa un midrash, lo que significan estos símbolos bíblicos, y por cierto, en el canal tenemos un video, no se lo pierdan, les va a aparecer en pantalla, donde hablamos sobre cómo el Creador le hablaba a través de enigmas a los profetas. Eso lo tenemos muy bien explicado, lo dice el texto hebreo, a través de símbolos, de enigmas. Entonces no se lo pierdan, esto va a complementar el video que vieron hoy. Y repito, hermanos, saquen sus conclusiones, pero si me preguntan a mí, me parece que las evidencias son contundentes y que un tercer templo no se sustenta según la visión del Nuevo Testamento, según el Mesías, según el apóstol Pablo, según los apóstoles, y no porque ellos estén eliminando o cancelando algo, no, sino porque todo aquello eran símbolos, tipologías que apuntaban a algo superior. Y repito, no se pierdan el video que les acabo de decir sobre los enigmas. Si en algo les edifica este canal, mis hermanos, dejen un dedito arriba, activen la campana de notificaciones para que estén al tanto de los próximos videos. También compartan el video si creen que puede ser de edificación para alguien más. Les va a aparecer en pantalla el video que les estoy diciendo, donde explico cómo el Creador hablaba a los profetas a través de enigmas. No se lo pueden perder. Denle clic, les va a aparecer aquí en pantalla. Hasta la próxima, bendiciones, bye bye.